Dice el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, el desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. Los jóvenes nos reclaman un cambio. Se preguntan cómo es posible que se pretenda construir un futuro mejor sin pensar en la crisis del ambiente y en los sufrimientos de los excluidos. ¿Qué modos de producción y consumo tenemos que modificar? ¿Qué experiencias comunitarias deben ser tomadas para la construcción de la política pública? Para empezar a charlar, nos va a acompañar Nicolás Gallardo, abogado y militante de Jóvenes por el Clima. Bueno, hola, ¿cómo están? Primero, gracias por la invitación. Y un poco en línea con lo que estabas diciendo, a mí siempre me parece que un poco al diagnóstico ya científico que hay, ¿no?, en torno a la urgencia, a la crisis climática, en torno a la necesidad de reducir las emisiones drásticamente, yo creo que ahí ya hay un consenso. Hay algunos sectores que no, lo vimos en el debate del otro día, pero digo, en líneas generales todos los sectores más o menos acuerdan en ese diagnóstico científico. Pero yo creo que donde no se pone tanto la nota es en esto que habla también la Laudato Si, que es esta crisis civilizatoria. Digamos, me parece que a veces no terminamos de emparentar esa evidencia científica, ese diagnóstico, con un modelo estructural que realmente está en crisis, digamos, en una crisis terminal, con una desigualdad, una pobreza, una injusticia tremenda, y que eso tiene un anclaje ambiental también muy fuerte. Porque digo, cuando hablamos de crisis ambiental y hablamos de las emisiones, no es todo lo mismo. Digo, hay un 1% de la población que emite más del doble que el 50% más pobre. Entonces, de vuelta, esa injusticia, esa crisis civilizatoria, esa crisis del modelo económico y productivo aparece también en la faceta ambiental. Y creo que es esa compaginación la que todavía hay que hacer. Y eso tiene una razón, digamos, que el 1% emita el doble que el 50% más pobre, que se relaciona con la variable económica y social, que es también que el 1% más rico, el 1% de la población global tiene más riqueza que el 99% restante. Entonces, falta coordinar un poco esas dos cosas y trabajar en una sociedad más resiliente. Porque cuando hablamos de que el diagnóstico es, más allá de las emisiones, que tenemos una sociedad injusta y desigual, bueno, hay que trabajar en sociedades más resilientes, y es de eso, de lo que se habla cuando hablamos del cuidado de la casa común, digamos. En la Laudato Si justamente habla de que el ambiente y el clima, estos dos bienes, entendidos como bienes comunes, digamos, porque esos bienes comunes son, en definitiva, una condición para que la vida social se desarrolle de la mejor manera posible, ¿no? Para que cada uno y cada una pueda diseñar su plan de vida y desarrollarlo. Y en última instancia hay que pensar de esa manera, ¿no? Nosotros no desde una mirada antropocéntrica, sino integrándonos en un ecosistema con estos otros elementos, con el ambiente y el clima como bienes comunes, y interactuando de otra manera para poder arribar a una sociedad más resiliente. Porque cuando hablamos de una sociedad más resiliente, no hablamos únicamente de creación de cloacas para evitar inundaciones. Digo, que en zonas urbanas eso va a ser necesario, porque lo vemos en todo el mundo y particularmente en América Latina y en Argentina, que la población se concentra en los polos urbanos. Digo, en Argentina el 92% de la población vive en grandes ciudades, y si queremos ir todavía más, profundizar un poquito más, el 37% de la población de todo el país está en el AMBA, concentrada. Entonces, eso inevitablemente va a ser necesario, pero es mucho más que eso hablar de ciudades resilientes. Hablar de ciudades resilientes es hablar de alcanzar la soberanía energética y alimentaria, trabajar en polos de comunicación, que se estaba hablando también anteriormente, ¿no? De, bueno, cómo repensar las ciudades, las cercanías, los polos de comunicación, la producción periurbana en cinturones verdes cercanos a las ciudades, hablar de infraestructura para las viviendas para que puedan autoabastecerse en materia energética o de agua, hablar también de ordenamiento territorial, ¿no? De, bueno, dónde vamos a proteger ecosistemas, dónde vamos a producir, dónde queremos repoblar la patria, ¿no? Tanto en materia de gente como de industrias, digo, relocalizar y empezar a programar y a planificar. Yo creo que eso también es el cuidado de la casa común, digamos. Y eso no va únicamente de la mano del Estado, sino que como sociedad, de forma integral y mancomunada, tenemos la necesidad de empezar a planificar un poco el territorio y a identificar cuáles son los lazos sociales que queremos reconstruir.
Y en última instancia, siempre cuando hablamos de eso, y acá ya hablando como un militante ambientalista, me parece que a veces, y para hacer un poquito de autocrítica, pecamos de tener una postura bastante reactiva, digamos, reactiva a problemas que emergen, que los hay, digamos, hay gestiones de residuos deficientes, hay producción anclada en combustibles fósiles que destruyen el ecosistema, hay minería a cielo abierto, digamos, hay un montón de cuestiones contra las que hay que pugnar, pero a veces pecamos de la incapacidad de eso, de planificar e idear un futuro, ¿no? De una perspectiva de salida que pueda enamorar, en definitiva, a la sociedad. Y me parece que esa capacidad desde el ambientalismo la vamos a encontrar ahí, con esa necesidad de volver a tejer lazos, de generar articulaciones con sectores de la sociedad postergadas, con esa necesidad de interactuar de otra manera con la naturaleza, ¿sí? Y creo que ese es nuestro mayor desafío, digamos, más allá de reaccionar cuando hay que alzar la voz y enfrentarnos a determinados sectores, también tenemos la necesidad indeclinable, creo yo, de proponer un futuro, de proponer una salida. Porque no somos ni ambientalismo bobo, que se nos dice muchas veces como que nos oponemos al desarrollo, porque muchas veces te dicen eso, ¿no? A ver, Argentina, todo bien con el cambio climático, pero tenemos necesidades urgentes y por ende no podemos planificar en el mediano y el largo plazo, sino que primero nos tenemos que desarrollar y después, en todo caso, vemos cómo reducimos las emisiones y cómo cuidamos el ambiente. Ni somos eso, ni nos oponemos al desarrollo, porque tenemos que ser un ambientalismo que esté anclado en el contexto social y económico del país. No podemos predicar un ambientalismo de Europa en el país que habitamos. No somos eso, pero tampoco podemos ser un ambientalismo que no proponga una salida. Y yo creo que cuando hablamos de propuestas de reducción de emisiones, no hablamos solamente de eso. Cuando hablamos de gestión de residuos, no hablamos solo de evitar la disposición en basurales a cielo abierto, con todas las consecuencias que eso supone, no solo para el río, sino para las poblaciones colindantes, y reducción de emisiones, sino que también hablamos de generación de puestos de trabajo, de formalización de un montón de sectores postergados. Cuando hablamos de generar espacios verdes y arbolados, no hablamos únicamente de reducción de emisiones, sino de volver a ocupar esos espacios comunes, esos espacios públicos para volver a tejer los lazos sociales, que con la pandemia vimos que se vieron profundamente afectados, y creo que reincorporamos y revalorizamos un poco esa necesidad de habitar esos espacios comunes, esa casa común. Cuando hablamos de pasar de una matriz extractivista de combustibles fósiles a energías renovables y de autoabastecimiento, no hablamos solo de reducir emisiones, sino de alcanzar la soberanía energética en un montón de sectores del país que no la poseen, y que eso de vuelta repercute no solo en el cuidado de la casa común, sino en la posibilidad de esos sectores de poder desarrollar una vida en el espacio público y de volver a reconectarse con los otros sectores. Entonces, yo creo que en definitiva ese es nuestro mayor desafío, y eso es lo que estamos intentando, con aciertos y errores, con avances y retrocesos, pero de tejer o de teñir de otro color, mejor dicho, el ambientalismo, digamos. Cuando hablamos de un ambientalismo popular, hablamos de esta última movilización, por ejemplo, del 24 de septiembre, donde se hicieron presente masivamente movimientos sociales, militancia de base y partidos políticos, porque creemos que es eso, o sea, que necesitamos más política, necesitamos un Estado más presente, necesitamos que hacia adentro se den esas discusiones y no limitarnos a un ambientalismo un poco clase mediero de grandes polos urbanos como es la ciudad de Buenos Aires, sino que realmente tenemos que transformar un poco esa matriz del propio ambientalismo para poder cuidar la casa común. Y esto sí lo tenemos que decir, digamos, un país pobre, un país injusto, va a ser incapaz de enfrentar la crisis climática que se nos avecina. Primero, porque esos mismos sectores, que son los que menos contribuyen al cambio climático, van a ser los que más sufran, los que primero y los que más gravemente sufran las consecuencias de inundaciones, de sequías, de aumento del nivel del mar, de desastres temporales, de acidez del suelo, etc. Pero sino también porque solo con ellos vamos a poder diseñar las soluciones, no solo las políticas públicas, sino las soluciones integrales que necesitamos para abordar esa crisis climática. Y en ese sentido, por ahí una última cosita ya para darle la palabra a las compañeras, que es que, a ver,
siempre hablamos, y esto lo hablaba el otro día con Bruno Rodríguez, que seguramente muchos y muchas las conozcan, acá desde Argentina, por lo menos, por ahí no puedo hablar por el resto de América Latina, pero sí desde Argentina, hacemos mucho foco en la necesidad de eso, un Estado presente y de reclamarle al Estado, porque por supuesto que lo entendemos como el garante del cuidado de lo público, ¿no? Porque no tiene intereses de fines de lucro detrás, sino un interés comunitario y de bien común. Y eso está perfecto, digamos, eso tiene que ser así, tenemos que exigir políticas públicas y tenemos que exigir un Estado presente, pero creo que todavía nos falta a la propia militancia, desde el lado ambientalista, de enfocar un poquito más también en esta crisis cultural, ¿no? Que todavía estamos en un mundo que se muere, pero todavía no asoma el nuevo, que decía Gramsci, de dar esa batalla cultural un poco del sistema de producción y consumo, digamos. Y eso implica no solo reclamarle al Estado, que por supuesto eso lo tenemos que seguir haciendo, sino también de enfrentarnos a determinados intereses privados y mismo internos de nuestra forma de consumir y de relacionarnos con la naturaleza y con las otras personas, porque hoy estamos en un capitalismo que ya no es de producción y consumo, no es de trabajo. Estamos en un capitalismo voraz, financiero, digamos, un enemigo abstracto que es mucho más difícil de identificar y de atacar. Entonces, creo que desde el ambientalismo también tenemos ese desafío de, bueno, repensar el sistema en sí, digamos, pero sobre todo de volver a hablar de esto, de trabajo, de producción, porque hoy el capitalismo ya ni siquiera es eso, hoy es de vuelta un capitalismo que no necesita ya de la gente adentro para crecer, digamos, para desarrollarse. Entonces, creo que políticas o ya directamente conceptos como tierra, techo y trabajo, como el Plan de Desarrollo Humano Integral, van en esa línea, ¿no? De reconstruir lo que fue en alguna época una sociedad que se apalancaba en la gente para ascender, digamos. Hoy ya no hay movilidad social, falta mucha creación de puestos de trabajo, de innovación. Yo creo que nos tenemos que anclar muchísimo en eso y no tanto esperar soluciones mágicas de la ciencia o de los avances tecnológicos, que por supuesto son un gran aliado en materia ambiental y siempre los citamos para hacer frente al negacionismo climático sobre todo, pero no esperemos que nos vaya a salvar eso. Eso lo tenemos que tener, es un piso sobre el cual pararnos para nosotros defendernos y alegar la necesidad de un cambio estructural urgente. Pero la solución es local y es con las personas, digamos. Es esto de repensar ciudades de 15 minutos, de tener los servicios básicos satisfechos y cerca, digamos, no solo en materia de agua y energía y alimentación, sino de servicios escolares, hospitalarios, de acceso a espacios públicos verdes, o de pensar en repoblar la patria, de repensar en, quizás las industrias hay que localizarlas en otros sectores del país, de generar trabajo, de crear vivienda con otros efectos. Porque ahí quiero tomar un ejemplo muy concreto que es, las políticas muchas veces no desaparecieron, pero por ejemplo la política de vivienda y de ordenamiento territorial, lo que hay que hacer es reorientarla. Y reorientarla con un criterio de sostenibilidad, que de vuelta abarca las tres facetas, no es solo ambiental, sino social y económica. Hoy lo que vemos es que en el último tiempo hay un estudio que marca que de 2006 a 2016 el 30% de las nuevas urbanizaciones eran de barrios cerrados de lujo. Bueno, es eso lo que te evidencia en un ejemplo tan chiquito cómo se fue transformando ese sistema capitalista. Ya no es un sistema que necesita mejorarle la calidad de vida a la gente y que se motorizó a partir de esa gente, sino que hoy es un capitalismo que cada vez necesita menos y que trabaja para menos. Hoy hay más barrios cerrados, sobre humedales por supuesto, y mucha menos política de vivienda de vuelta, planifiquemos dónde queremos construir esas viviendas, con qué criterios para acercarlos a servicios básicos, porque la gente que habita ahí tiene que poder acceder a esos servicios. Hacerlo también con criterios de sostenibilidad en la construcción, digamos, de inclusión de paneles solares, termotanques también solares, de infraestructura también capaz de sobreponerse, y por esto hablaba de la resiliencia, ¿no? De sobreponerse a desastres climáticos que inevitablemente van a llegar. Entonces, yo creo que de vuelta, nuestro desafío es repensar la forma en que hacemos política pública o directamente que militamos, para reorientar cosas que hoy ya están, pero que no están pensadas para la gente, sino, de vuelta, cada vez más para atender
necesidades de los menos. Entonces, cuando hablamos de una sociedad más resiliente, en cambio, en términos ambientales y de crisis climática y ecológica, hablamos también de una sociedad más justa. Digamos, para hacerla más resiliente, más propensa a sobreponerse a los cambios y a salir airioso, necesitas indefectiblemente enfocarte en esos sectores que han sido postergados. Así que creo que en definitiva tenemos esa doble vertiente, la necesidad de ser un ambientalismo mucho más proactivo a la hora de diseñar un futuro y no meramente reactivo frente a catástrofes que acontecen. Y esa necesidad de activar tiene que ser enfocada en sectores estratégicos que los podemos ver muy bien presentes, por ejemplo, en el Plan de Desarrollo Humano Integral. Entonces, creo que si vamos con esas dos patas y nos paramos sobre esas dos bases, vamos a poder caminar a eso, a un futuro donde realmente la casa común esté cuidada, pero no a costa de la gente. No queremos un ambientalismo con la gente afuera, porque a veces por ahí se pregona eso, ¿no? Hoy hubo mucho con la pandemia de, bueno, ahora que nos encerramos en las casas, el ambiente mejoró, los animales volvieron a salir afuera, los ecosistemas se regeneraron y demás. Y es peligroso eso, porque nosotros cuando hablamos de cuidado de la casa común no es con nosotros afuera, no es poniendo una barrera entre la sociedad, entre la humanidad y el ecosistema natural. Es al revés, es interconectándolo de otra manera con sociedades mucho más sanas y resilientes. Entonces, creo que en definitiva es eso, pararnos en un anclaje sumamente humanitario y proactivo para poder hacer frente a la crisis climática y ecológica. Gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a Clara Bernet, miembro del equipo nacional de cuidadores de la Casa Común. Bueno, muchas gracias. Primero, bueno, enormemente agradecida de estar en este espacio tan necesario y tan oportuno en estos tiempos que atravesamos y en los desafíos que tenemos por delante. Yo soy parte del Movimiento Nacional Cuidadores de la Casa Común, soy también la presidenta de la cooperativa de este movimiento. El movimiento surge en respuesta a la encíclica Laudato Si en 2015. Hacia finales de 2015, en respuesta a la encíclica y también en respuesta a lo que se venía, ¿no? O preparando lo que se venía. Somos un grupo con mucha historia, este colectivo, de apostar fuerte por las construcciones comunitarias, la organización y la participación comunitaria, siempre en territorio, siempre en una tierrita, siempre en nuestros barrios. Y siempre por una opción, con una opción por aquellos descartados y descartadas que para muchos y muchas de esta red de organizaciones liderada y acompañada por Marta Arriola, fueron los jóvenes o fueron los pibes y las pibas, los changos, los gurises de nuestras barriadas populares, y que ahora es la nueva descartada, nuestra hermanita Madre Tierra, que Francisco nos convoca a salir a defenderla y a defenderlos, más que defenderla, a actuar, ¿no? Y eso es lo que en 2015, gracias al obispo Jorge Lugones, que nos reunió en La Plata, en una capilla, y nos contó la buena nueva y nos trajo la carta, dijimos, bueno, los descartadas son los pibes, son nuestras pibas, y el trabajo que hoy hay que inventar, que hoy hay que hacer, bueno, es ese motor que quizás necesitamos para poder activar y llevar en marcha. El objetivo de Cuidadores de la Casa Común, entonces, es la generación y la creación de trabajo digno, decimos, de trabajo digno en tareas del cuidado de la casa común para nuestros jóvenes. Pero ojo, no somos emprendedoristas. Estamos convencidos en esto que Francisco nos invita, que el trabajo es transformador, que el trabajo igualmente así por sí solo, ¿cuántas veces en nuestros barrios hemos acompañado a nuestros pibes y a nuestras pibas con el trabajo, ¿no? A hacer la carpintería, a hacer la panadería? Y cuántas veces también veíamos que esos procesos quedaban truncos.
La carta encíclica Laudato Si nos vino a traer la espiritualidad, nos vino a traer el desafío de poder meternos en los temas grandes, que bien los describía acá el compañero, desde lo pequeño, desde nuestras mesas de las casas del niño, desde nuestras mesas de la casita de los pibes, de nuestras mesas de los bancos populares de la buena fe, desde nuestras mesas barriales de participación comunitaria en cada uno de los barrios, en lo que tantos compañeras y compañeras trabajamos todos los días. En esto acá coincido plenamente que está este capitalismo financiero, pero también está este hacer cotidiano que muchos y muchas de nosotras y nosotros aquí presentes y de los que seguramente nos están escuchando, que saben que hay esas otras economías donde a duras penas quizás todavía en nuestros barrios podemos conseguir el postnet para sacar con la alimentar, o un cajero automático, ¿no? Donde quizás lo financiero o esa nos queda a veces lejos, ¿no? Donde se sale a inventar todos los días el día y a construir junto a otros y a otras un futuro que a veces lo vemos ahí desdibujado, pero que obstinadamente continuamos inventándolo. Para ir a la propuesta, porque sé que de esto se trata en este conversatorio y además para poder dar a circular la palabra, que seguramente va a ser lo más rico. Hoy Cuidadores de la Casa Común está en 80 barrios populares, está en 16 provincias de la patria. Estamos intentando construir este trabajo. Estamos tratando de construir también esta espiritualidad, entendida como cada uno la entiende, ¿no? Tenemos un lema, una frase que nos la regaló nuestro amigo Umberto Podetti, que es trabajo más espiritualidad igual revolución. Y ahí creemos que con eso andamos, con esas dos patas. Pero bueno, mientras andamos en nuestros barrios, en nuestros núcleos territoriales, como les decimos, también nos sumamos junto a otros y a otras a pensar y a trabajar desde ahí, desde estos barrios, desde estos lugares, propuestas que creemos que son estructurales, que merecemos y necesitamos discutirlas, que tenemos que animarnos a discutirlas en estos diálogos abiertos, amplios, donde efectivamente estas mesas puedan replicarse y podemos tener el encuentro de todos y todas. Esta propuesta con la que el Movimiento de Cuidadores de la Casa Común y tantos otros movimientos, organizaciones políticas, sociales, venimos trabajando es la Marcha al Campo. Nos entusiasma mucho la Marcha al Campo. La Marcha al Campo responde a las 3T, de la tierra, del trabajo y del techo. Siempre a la tierra primero. Francisco la viene poniendo en primera escena. Y creo acá justo también la compañera recién la mencionó así, la tierra primero, porque después todo se da por añadidura. Después viene el trabajo, después viene el techo. Pero sin tierra, bueno, a ver, ¿qué les voy a contar? ¿No? La lucha larga de la tierra. En dos palabras, es un proyecto de desconcentración y arraigo. Propone y contempla el otorgamiento de tierras fiscales, tierras del Estado a productores, a jóvenes, a familias que quieran volver a los lugares que también el compañero lo describía. Lo sabemos al diagnóstico, sabemos cómo se vive en nuestros barrios en el AMBA, en el conurbano, los vivimos todos los días. Sabemos de que esta pelea que decía al inicio, de esta lucha que damos todos los días, es una lucha bien desigual y en un contexto muchas veces de una indignidad muy profunda y casi insoportable. Casi no, insoportable. La Marcha al Campo es una propuesta que busca
pensar y hacer otras maneras, como nos pide Francisco, de producir, de hacer, de relacionarnos. De poder pensar audazmente, porque estamos en momentos que necesitamos audacia, necesitamos fortaleza, decisión, manos, brazos, corazones y acción. Sabemos de la patria despoblada, sabemos cuando nos retiramos de nuestras barriadas del conurbano, de muchas, y escuchamos además esas historias de nuestras familias, de nuestros pibes que vinieron y se acercaron desde el país más profundo, distintos barrios, distintos pueblos, y nos cuentan que vinieron a buscar oportunidades y que no las encuentran. Decimos, bueno, volvamos, rebobinemos, pero con oportunidades, ojo, con oportunidades. El proyecto contempla el otorgamiento de tierras fiscales acomodato. Las tierras se plantean que van a seguir siendo del Estado, que van a seguir siendo públicas, que van a seguir siendo y estando en función social y en función de producción, con comodatos extendidos, inclusive de por vida, mientras esa tierra siempre esté en función social y en función de producción. Hay números preliminares que nos indican que esto es posible, que hay tierra disponible en la Argentina, que la tierra fiscal aún es mucha y cuantiosa y que está ociosa, y nosotros necesitamos trabajar, nosotros necesitamos habitarla, nosotros necesitamos esas grandes gestas de repoblamiento, con planificación, como bien decía el compañero recién, con planificación. Sabemos además que cuando hay vida, que cuando comienza un pueblo a gestarse, por añadidura se da, y así debería ser, y así lo plantea el proyecto, que lleguen los servicios, que llegue la conectividad, que si hay muchos gurises, muchos pibes, pibas y changos, haya una escuela, y que entonces vaya la maestra, y que de repente entonces nazca el almacén, la proveeduría. Es posible. Hay muchos compañeros y compañeras que así lo creen. Estamos acompañados además por una experiencia histórica. Este proyecto, que hoy es un proyecto de ley que está debatiéndose en el Congreso, que esperamos que pueda ser debatido, lleva la firma de 20 diputados y diputadas del Frente de Todes. Está presentado por nuestra diputada, también compañera del Movimiento Cuidadores de la Casa Común, María Rosa Martínez. Y tiene también el apoyo de esos compañeros y compañeras históricas que gestaron la marcha al campo, como Guillermo Gallo Mendoza, ministro de Agricultura de Videgain, uno de nuestros hermosos jóvenes que nos acompañan con sus 90 años, y con la garra y la energía y la certeza que nos da la seguridad de que esto es posible. Los compañeros y las compañeras del MPA, cooperativistas y trabajadores de la economía social, de la agricultura familiar, así lo creen y así nos apoyan. Y hoy se los tiro a ustedes. Hoy paso también la pelota. A todos los que estamos aquí hoy presentes y a todos los que pueden escuchar gracias a esta convocatoria. A acompañar la marcha al campo, a discutirla, a animarnos a debatirla y a pensar esos otros mundos posibles. Nos lo merecemos. Desde Cuidadores y Cuidadoras de la Casa Común, muy humildemente, estamos haciendo en acciones concretas la marcha al campo desde abajo, silenciosamente, en cada uno de nuestros barrios, en cada tierra que vamos consiguiendo, a fuerza de mucho
lucha, dificultad, negociaciones. Miren cuánto más fácil sería y cuánto más grande podría ser si estos millones de hectáreas que están disponibles pueden estar a este servicio. Así que bueno, esa es mi invitación en mi nombre, en el nombre de todos mis compañeros y compañeras que en cada lugarcito de estos 84 barrios que están seguramente hoy escuchando, de nuestros pibes y pibas que así lo esperan. Gracias. Muchas gracias. Y ahora le vamos a dar la palabra a María Castillo, que es la coordinadora del programa Argentina Recicla y directora nacional de Economía Popular. Y a mí me gusta siempre escuchar a los compañeros cuando exponen, y eso es como que te va disparando un montón de cuestiones, de preguntas, y también contar un poco de dónde uno viene. Ser cartonera y hoy estar en el Estado significa representar a un mundo inmenso de compañeros y compañeras que a veces yo siento que siguen siendo parte de ese descarte, ¿no?, de la sociedad, cuando el Estado a veces no escucha, cuando el Estado a veces no acompaña, y suena contradictorio porque soy parte del Estado, pero estar en el Estado hoy significa poder armar un programa que contemple la articulación no solo de los trabajadores, que todos los días la verdad que hacen un trabajo espectacular a pulmón, y que eso lamentablemente no es reconocido ni por las legislaciones, ni por un montón de actores que tienen que empezar a poner el ojo en eso, ¿no? En todo el trabajo y el servicio de calidad que prestan esos miles de trabajadores en nuestro país. El programa Argentina Recicla vino a eso, a empezar a hacer una política pública donde tengamos en cuenta la necesidad y de qué modo quieren trabajar nuestros compañeros, qué herramientas necesitan, y que no sea solamente que el Estado imponga, porque el Estado no debe imponer, el Estado debe acompañar los procesos y las necesidades de cada uno de los habitantes de nuestro país. Y esa política pública viene a ser una política abierta, una política donde el Estado no decida, sino que el Estado llame a los trabajadores a través de sus representantes a planificar cuál es la mejor metodología para recuperar ese material reciclable. Hoy tenemos, digamos, muchos funcionarios, gracias a Dios, en el Estado, que están empezando a hablar de envase, a hablar de residuo electrónico, a hablar de un montón de residuos que generamos como personas de consumo, pero que no tomamos conciencia tampoco de qué hacemos con eso. Es algo que habrán escuchado un montón de veces cada vez que hablan nuestros compañeros, que todos estamos acostumbrados, ¿no?, a que es una magia, la bolsita la ponemos en el canasto de basura y ¡pum!, desapareció. Pero lamentablemente si hacemos un vistazo de dónde está esa basura, nos damos cuenta que la tenemos al lado, ¿no? ¿Y cómo se planifica eso, no? ¿Cómo se cuida la casa común a la hora de abrir un poco los ojos y darnos cuenta que tenemos plantas del SEAMSE por todos lados y esas plantas están cerca de los barrios populares, lamentablemente, y a su vez también se planifica plantas de centro de transferencia cerca de los barrios populares? No está en Palermo, no está en Las Cañitas, no está en ningún lugar céntrico de los municipios de nuestro país. Y si miramos a través de esa visión, también nos damos cuenta que eso conlleva enfermedades para nuestros propios vecinos, hasta nuestros propios compañeros. Entonces, para mí es una cadena a la hora de hablar de la casa común, a la hora de hablar del reciclado y el trabajo que realizan miles de compañeros. Entonces, hablar de políticas públicas también es eso, sentar actores y definir y entender que la necesidad de nuestros compañeros no es una necesidad que pasa por la puerta de alguien cuando sale a reclamar sus derechos, sino que lo que está pidiendo es que le tomen la mano y que empiecen a escuchar que ese reclamo se basa solamente en pedir necesidades, en pedir reconocimiento, empezar a abordar el trabajo que cada uno de nuestros compañeros realiza de una forma como corresponde. Y que a la hora de hablar de una ley de envase se tenga en cuenta que no es solamente decir, queremos ir y pedir algo, no. Estamos pidiendo que se empiece a tener en cuenta que es parte de cuidar la casa común, que es parte de la responsabilidad que tenemos todos desde el lugar al que representamos, empresas, negocios, la sociedad en sí, las escuelas, nuestros niños, porque lo que le vamos a dejar es la herencia a nuestros pibes y pibas. Y si hoy estamos tan preocupados que la semana que viene, no sé si vieron,
pero vamos a tener entre 31 y 32 grados, y es parte también del impacto que tenemos a través de faltas de políticas públicas que acompañen esos procesos. Entonces, necesitamos que todo lo que nos proponemos desde el Estado, desde programas, desde iniciativas municipales, desde la legislación de nuestro país, sea a través de la necesidad de los compañeros, de la necesidad de la sociedad, de la necesidad de las organizaciones, que van teniendo una mirada distinta a lo que por ahí, a puertas adentro, tenemos todos. Y cuando hablo todos, hablo de la sociedad en general, independientemente en qué lugar estemos trabajando o desarrollando nuestras actividades. Y sobre todo, algo que siempre he dicho desde mi lugar siendo cartonera, es que el que está, y lo habrán escuchado también de algunos funcionarios, el que está ocupando un lugar tiene que sentir que ese lugar está caliente y que ese lugar se representa a todo lo que viene por atrás. Entonces, si no podemos escuchar lo que cada uno de nuestros compañeros pide todo el tiempo, va a ser difícil también cuidar la casa común, ¿no? Seguir teniendo la mirada de esto que la basura la dejó en la puerta y vuelvo a la noche a trabajar y desapareció, no. Que también tiene que cambiar la mirada hacia los cartoneros, ¿sí? No son compañeros que, mirá, sí, viene un cartonero y por ahí me roba. No, no es así. Ese compañero presta servicio de calidad, ese compañero recupera el material que vos no fuiste capaz de recuperarlo, esa medida que hace el compañero lo lleva a una planta de clasificación, eso se comparte, eso arma estructuras de cooperativas. Hay un montón de cosas que a veces no se tienen en cuenta y que, al menos yo desde mi lugar en este año y medio de estar en gestiones, he logrado cambiar la visión de qué es lo que quiere el sector, ¿no? Sacar a funcionarios y llevarlos a un basural a cielo abierto, mostrarles experiencias en diferentes escalas, ha logrado que hoy se pueda ir avanzando en modelos de trabajo. Hemos logrado también que muchos municipios, a través de mesas de articulación, puedan empezar a planificar cómo van a ser los sistemas de gestión ambientales de cada uno de esos espacios. Y a mí me llena de orgullo ver que los intendentes se sienten y digan, no es mi política, porque tampoco es la política de uno, es la política de la sociedad, es la política a la que estamos obligados a representar. Entonces, poder tener esas mesas donde hoy hemos logrado que más de 19.000 compañeros tengan herramientas de trabajo, donde puedan vender directamente a la industria, donde no exista más el intermediario ni la explotación, porque lamentablemente, si no saben, dentro de los basurales hay cientos de compañeros trabajando en completa explotación. Y explotación es vivir, comer de la basura, vender a menor precio, y es una explotación de punta a punta que si el Estado empieza a tomar medidas que correspondan, eso puede cambiar. Solamente sentarse, tener la voluntad y tener la convicción que se debe hacer porque es nuestra obligación sobre todas las cosas. Y que dentro de un tiempo, por ahí nosotros, no estemos, pero va a estar el dedo acusador, como estamos viendo hoy, que los pibes y las pibas se están levantando pidiendo que empiece a haber otra mirada con respecto a las responsabilidades, con respecto al cuidado del medio ambiente, el calentamiento global y un montón de cosas. Y hoy recién estaba hablando con el compañero un poco que hablar también de todo el cambio climático es hablar del aporte que hacen los trabajadores y trabajadoras del reciclado. Entonces, siempre he dicho desde la primera vez que tuve que hablar para un montón de personas y la verdad me temblaba el cuerpo y hoy no me pasa eso, por suerte, pero hay un cambio de paradigma, no voy a decir tremendo, pero sí hay una visión distinta que se ha logrado del año 2000 hasta el día de ahora, donde el sector cartonero se pudo sentar a mostrar que está organizado, a mostrar que tiene una perspectiva de cambio, que pide esa perspectiva y a su vez también ha logrado que en una pequeña porción del Estado empieza a tener voz y voto, que pueda tener un lugar. Y yo creo que se ha demostrado hoy, y espero que continúe la decisión de que los trabajadores y trabajadoras de la economía popular puedan estar en el Estado luchando por cada una de las 3 letras que siempre hablamos, que es tierra, techo y trabajo, y que eso es parte de la dignidad de cada uno y una de nuestros compañeros, porque hacen un trabajo tremendo, porque nos jugamos la vida y es literal. Hemos visto muchos compañeros en la pandemia que se fueron, que nos hemos enfermado y que es como que, bueno, sí lo hacen, pero no se toma conciencia de que ese hacer también para nosotros es cuidar nuestra propia casa común, que son nuestros hijos, nuestras madres, y que es necesario que el Estado, perdón, pero me da mucha bronca, el Estado no sienta que solamente
una presión a la hora de que nosotros, las organizaciones sociales, que es a la que represento, cortamos las calles porque queremos. No, cortamos las calles porque queremos esto. Queremos un plan de desarrollo integral, queremos el salario universal, queremos derechos sobre todas las cosas. Y porque atrás de un potenciar trabajo, ¿sí?, hay trabajadores. No son planes sociales que vienen a transformar la realidad de la sociedad. No, ese plan social es un aporte a la tarea que realizan miles y miles de compañeros en nuestro país y que es una tarea espectacular y que tiene que empezar a ser reconocida. Eso es cuidar la casa común, eso es tener convicción, eso es hablar de un mundo ideal donde hay muchas personas que solamente hablan y no hacen más que eso. Entonces, yo creo que a la hora de comunicar, a la hora de transmitir, a la hora de planificar, a la hora de hablar de cualquier tipo de gestión, tenemos que tener conciencia que no solamente hablar, sino es sentarnos y ordenar cada cosa que se quiere realizar. Y creo que muchos de los compañeros y compañeras que hoy estuvimos y que seguimos estando en el Estado, hemos demostrado que solamente escuchando a nuestros compañeros y tener una planificación clara, un diagnóstico claro y una perspectiva hacia dónde queremos ir, podemos construir un montón de cosas. Solamente hay que sentarse, escuchar y tener claro cuál es el horizonte y qué camino, qué huella queremos dar para los futuros pibes y pibas que van a tomar la bandera de cuidar y proteger la casa común. Esto. Gracias por las ideas de los tres y gracias por la emoción, ¿no?, que creo que nos embarga a todos. Pensaba, qué democrático este conversatorio, ¿no?, que pueden venir compañeros, compañeras, ministros de todo lugar y dejan ideas maravillosas, que por supuesto nos enseñan y nos sirven. Así que como hicimos en los segmentos anteriores, le damos un espacio también a queridos compañeros y compañeras que quieran acompañar con alguna reflexión, hacer algunas preguntas. Buenos días a todos, mi nombre es Ana, soy de la Villa 2124, pertenezco al Hogar de Cristo, a un centro barrial San Alberto Hurtado. Nada, escuchando un poco lo que compartían ustedes, se me viene como a reflexión el poder pensar lo que tenemos adelante que dice Universidad Latinoamericana de las Periferias. Digo, los de abajo, escuchando el discurso de la compañera ahí, emocionante, digo, me rompió el corazón, digo. También me emociono cuando digo que la posibilidad de que los de abajo podemos hablar y podemos ocupar estos espacios, digo, de lograr llegar al Estado. Una de las cosas que siempre tuve fue como creer que nosotros los villeros o las personas que menos recursos tenemos podemos lograr llegar a algún lugar. Digo, y sin embargo, a mí me costó como la adolescencia y muy, muy de grande poder terminar la secundaria y después anotarme como en la universidad y tener la visión de que si yo quiero algo lo podía lograr y tenía que romper la barrera del miedo de que no podemos, los villeros no podemos estudiar y sin embargo sí. Y me trae a pensar como si nosotros no nos empoderamos, si nosotros no creemos que podemos ser capaces de cambiar esas realidades, digo, que están como culturalmente impuestas, las modificaciones no se van a dar, ni a corto plazo ni a largo plazo. Pensando en todo lo que nos espera en un futuro, digo, si nosotros no nos proponemos como empezar a erradicar estos pensamientos, ir a los pibes, a las pibas, nosotros trabajamos con gente en situación de calle consumo, que es la gente que después termina haciendo este laburo, digo, los que entran en una cooperativa porque no pueden acceder a un trabajo formal, los que no llegan a la educación porque quedan en el camino, donde la realidad de la vida los pones como siempre al margen, a la diferencia, digo. Y hablando desde el amor, desde esta cosa de buscar a eso, digo, poder enfocarnos en la mirada
de lo importante que tiene cada uno de los seres que estamos acá. Todos somos importantes, digo, y no hay diferencias. Y esto lo sabemos cuando empezamos a mirar al otro como par, digo, lo que María decía, de decir, bueno, si nosotros no vamos a esos lugares, las ideas van a estar puestas por... Los cambios van a venir desde gente que no la vivió, gente que no sabe lo que es levantarte a la mañana y tener la cloaca rebalsando en tu puerta, tener que llevar a tu pibe a la escuela y que se te corte la luz, que tengas que darle de comer lo que puedas porque es inalcanzable llegar a fin de mes. Digo, hay un montón de realidades que nos atraviesan, pero a las personas que nacimos y crecimos en estos lugares, pero que tranquilamente también podemos cambiarlas, digo. Y intentando llegar a estos lugares, digo, es darnos la posibilidad de decir que otra mirada y otra voz se escuche. Digo, no detenernos ahí, solamente, digo, agradecer la mirada del que viene y nos dice, tenemos que cuidar al ambiente, debemos cuidar nuestro... Y sin embargo, muchas veces el Estado nos utiliza, digo, así como... Digo, nosotros salvatamos un montón de cosas. Las cooperativas que hacen el reciclado. Siempre estamos ahí, como ahí atrás, y el Estado no toma en concreto todo lo que eso lleva. Dice, son vidas, son personas, son gente que está ahí haciendo un laburo que el Estado debe garantizar y que el Estado debe de hacer ese trabajo, o por lo menos en condiciones dignas. No sé, esto me trae y le agradezco a los tres porque me dejaron como un mensaje muy lindo y con muchas ganas de seguir así, digo. Bueno, mi nombre es Graciela Pacetti y hoy estoy acá representando, soy socia de la cooperativa La Muchachita de los Toldos, que estamos trabajando en el partido de Ituzaingó. Bueno, muy de acuerdo con lo que dijo la compañera María, que el Estado tiene que tener el reciclado, las plantas de reciclado como política pública, como le paga el servicio de recolección de la basura, también debería pagar a las cooperativas el canon que corresponda, porque nosotros estamos reduciendo la basura que va al SEAMSE. Que también reconocer el trabajo, porque cuando nosotros vendemos los materiales no está reconocido el trabajo, el esfuerzo físico. Solamente vendemos el cartón al precio del cartón, pero atrás de esos bolsones del cartón hay mucha mano de obra, mucho esfuerzo físico, porque al no tener herramientas se trabaja mucho con el físico, con las manos, con los pies. Y bueno, y cambiar la mirada, ya no somos cartoneros, sino somos recuperadores urbanos, y al estar dentro de una cooperativa es otra la forma de que nos ve la gente. Nosotros tenemos varios puntos limpios en Ituzaingó, donde tenemos el contacto directo con los vecinos, y bueno, somos muy reconocidos, muy apreciados, muy queridos por los vecinos. Así que muy orgullosa de trabajar en esto, que hace más de 10 años que estoy. Bueno, muchas gracias. Gracias. No, yo quería preguntar sobre los residuos sólidos urbanos, que es un tema, parte de todo esto que traía María, de la condición de los trabajadores, que me parece que como Estado hay que hacerse cargo, el Estado tiene que hacer cargo, tiene que mejorar las condiciones. Después quería preguntar como qué inversión o si hay algo en vista, si se está trabajando sobre específicamente reciclado, si el Estado tiene alguna decisión o quiere tomar alguna decisión sobre el reciclado de esos residuos sólidos, porque hay muchos que hoy no tienen tratamiento acá en la Argentina, como por ejemplo los textiles. Si hay algo en vista de eso, si saben, si ustedes, bueno, cada una de las organizaciones en las que están,
¿hay alguna propuesta o se va a trabajar sobre eso? Bueno, como también meternos como en todo eso que la Argentina, digamos, por ahí viene como detrás, obviamente por el contexto, por la inversión que eso requiere y que muchas veces el Estado no toma una decisión frente a eso, ¿no? Como si ustedes, bueno, pueden compartir algo sobre esto, alguna que sepa, por ahí María es la que más sabe sobre el tema, creo. Bueno, ahí para responder, yo creo que el primer problema que tenemos, porque voy a seguir siendo cartonera toda mi vida, es que, no sé si saben, pero los municipios tienen la potestad de decidir qué hace con sus residuos. O sea, que si un municipio no tiene claro cómo organiza los residuos en su espacio, es un grave problema. ¿Por qué? Porque no hay magia. ¿Por qué? Porque hay actores que ya trabajan y a veces se arman políticas o programas municipales donde no se tiene en cuenta lo que yo decía, la voz del trabajador. Entonces, para mí, todo el que me escucha siempre dice, sí, para vos es sencillo. Yo digo, sí, para mí es sencillo, porque si estos compañeros que hablamos que son más de 150.000 y en su gran mayoría pudieron organizar cooperativas a pulmón cuando empezaron a hacer 10, 15, y de golpe ves cooperativas con 170, 300, 200, y se organizan con prácticamente sus propios recursos, que son las manos, el conocimiento, la voluntad, ¿cómo el Estado no puede ordenar programas donde integren a esos actores y planifique la zonificación de trabajo, sepa el diagnóstico de cuántos trabajadores hay, cuál es su problemática social, cuántas compañeras hay, qué necesidades tienen? Eso lo fuimos abordando a través de 6 nodos dentro del programa de Argentina Recicla, donde encontramos una diversidad de problemas que lamentablemente los municipios no lo tenían ni en cuenta. Entonces, armar una estructura donde también la sociedad entienda cuáles son las normativas que se deben implementar, que la sociedad tome voz y voto dentro de eso, es difícil, porque tampoco yo desde mi humilde oficina puedo imponer una política de trabajo, porque la ley dice lo contrario. Pero sí hay que sugerir cuál es la mejor política a implementarse para que esos sistemas de trabajo sean con inclusión social sobre todo, pero con una inclusión social de los actores que todos los días caminan las calles, que todos los días lo vemos con quizás una tracción a sangre, con carritos, con camioneta, pero que se recorren y se caminan las calles prácticamente casi todo el día. Y armar una estructura de un programa donde todas las cooperativas estén organizadas dentro de un sistema, donde tengan de a poco, porque es un proceso de adaptación también, porque hay diferentes pensamientos y criterios de los compañeros, estén dentro de ese lugar recuperando el material, caminando medias calles, con un uniforme que lo identifique, con las herramientas sobre todo que minimicen a la hora de clasificar ese material. Porque no es justo que un compañero, porque lo levantan los compañeros, voy a ser sincera, no lo levantamos las mujeres, pero que levanten un bolsón de 100 kilos, 70 kilos a su hombro para llevarlo a copiar, eso también es un problema de salud, es también tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta también de qué manera trabajan esos compañeros, de qué manera deberían trabajar. Tienen que tener un baño para higienizarse, para poder ir limpio a su casa. Tienen que tener un comedor, porque también el derecho a comer es parte del trabajo. Entonces, a la hora de planificar, hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta, pero que de a poquito vamos modificando, pero siempre tratando de concientizar que esa potestad que tienen los municipios empiece a ser una potestad integral, donde haya participación y que deje de haber un montón de realidades lamentables a la hora del trabajo de cada uno de los compañeros. Y que lamentablemente muchos compañeros que se han ido han sido los que lucharon a partir del 2001, que exista el sistema en la Ciudad de Buenos Aires, que ha sido modelo para muchos compañeros de referencia para construir en nuestros territorios. Entonces, esto va a seguir pasando así, muchos construimos en nuestro territorio y después los pibes que vienen atrás son los que van a seguir discutiendo quizás la misma política pública y el mismo derecho. Entonces, para mí no es un problema que el municipio no sea el responsable de los residuos. Para mí el problema es no tener una orientación clara y salir de la ignorancia de no saber cómo ordenar los residuos. Porque no es difícil, solamente hay que sentarse y planificar. Suena raro porque soy funcionaria, pero es la realidad y me he encontrado y sigo planificando y sigo discutiendo exactamente lo mismo. No inventar trabajadores, sino dignificar a ese trabajador y después si se necesitan más trabajadores buscaremos quiénes son. Pero hay que ordenar el territorio porque así lo dice la ley. Y ahí si puedo agregar una cosita en función de todo lo que decían, a mí me parece que la problemática de la gestión de residuos es por ahí el ejemplo como perfecto que calza justo para
poder visualizar todo lo que vimos y hablamos hoy, digamos. Ya desde un inicio, ¿no? Desde el diagnóstico de esta desigualdad estructural, porque los que producen y consumen más no son los que después ponen en el cuerpo para recolectar esos residuos ni para sufrir las consecuencias de esos residuos mal depositados en basurales a cielo abierto. Entonces, ya desde un inicio, esa problemática en particular te desnuda esa desigualdad estructural que está presente en las tres aristas: social, económica y ambiental. Pero después también porque esa problemática en particular lo que desnuda es esa falta de pensar o de entender que hay en la sociedad de esto, del bien común, ¿no? De la casa común, porque de vuelta son los consumidores, por supuesto, pero también las empresas las que, de vuelta, esas externalidades negativas las exteriorizan otros actores. Yo produzco y consumo en grandes cantidades, pero no soy yo el que me hago cargo. Yo, como bien dijiste, dejo la bolsita en la puerta y no veo el recorrido que todo eso tiene después. Entonces, esto de pensar la casa común, el bien común, de entender el ambiente y el clima como un bien común, es esto, volver a involucrarnos en lo público y a tejer esos lazos. Y en particular yo creo que la gestión de residuos, y esto va en línea con lo que decía de necesitamos una militancia y una política proactiva en la materia, es esto, no es inventar nada. Ya hay gente que se ha organizado, y eso justamente eso es la noción de lo comunitario, de lo público, que se ha organizado y ha tejido lazos y ha hecho de eso que muchos entendíamos como residuos un insumo para volver a introducir en el mercado, ¿no? en el sistema productivo. Entonces, eso tiene un valor, por eso hablamos de bien común, que hay que valorizarlo, hay que valorizar el trabajo que eso supone, porque tiene impacto en materia ambiental, por supuesto, porque, por ejemplo, acá en la Ciudad de Buenos Aires, los residuos suponen más o menos el 17% de las emisiones de gases de la Ciudad de Buenos Aires. Tiene un impacto social por las poblaciones colindantes a esos basurales a cielo abierto o a los ríos, por ejemplo, la cuenca Matanza-Riachuelo, que se ven contaminados, y con todo lo que eso supone en materia de enfermedades y de deficiencia en alimentación, en salud y en un montón de cuestiones. Y también tiene un costo económico, que eso es lo que quizás a veces inexplicablemente parece que desde el Estado, desde la política no se ve. Porque si vos me decís, no es que los municipios no están preocupados o que no destinan plata. Lo que pasa es que está mal destinada. Es eso que decía antes, ¿no? De reorientar la política, no pensada en un sistema financiero unos pocos, sino realmente de decir, bueno, ¿a efectos de qué yo estoy poniéndolos hacia dónde estoy redirigiendo esos recursos? Porque hoy hay municipios que destinan el 50% de todo su presupuesto en una gestión de residuos que, si vos me decís, no, bueno, es para formalizar a los recuperadores urbanos, desarmar los basurales a cielo abierto y recuperar los residuos y reinsertarlos en el mercado, te digo, bueno, está bien, pero hoy ese 50% está destinado únicamente a grandes empresas, conglomerados de higiene urbana, que lo único que hacen es agarrar el residuo del tacho, donde depositamos todos, y llevarlo en el mejor de los casos, un relleno sanitario con disposición controlada, y en el peor de los casos, un basural. Entonces, de vuelta, repensar esa política hacia dónde la dirigimos. Porque la plata no es que hoy no se destina, sino que está mal dirigida en muchos casos. Entonces, de vuelta, no es inventar nada, sino repensar la política y la sociedad, reconstruyendo estos lazos, reconstruyendo el valor de lo comunitario y de lo público. Digo, los recuperadores urbanos, en última instancia, no solo están haciendo un trabajo para todo el resto de la sociedad, sino que además, de vuelta, si nosotros queremos pensar en enfrentar la crisis climática y ecológica, eso sale plata, digo, eso vamos a decirlo claramente. No es gratis financiar energías renovables o sistemas eficientes de gestión de residuos o crear infraestructura de adaptación para los desastres climáticos. Todo eso sale plata. Y los recuperadores urbanos están haciendo un aporte fundamental que hoy no es reconocido, porque hoy las empresas les compran esos insumos, pero hoy no se hacen cargo, no hay una responsabilidad extendida del productor. Entonces, la ley de envases o cualquier otra legislación que pueda aparecer en el futuro tiene que ir también hacia allí, digamos, hacia dar esa batalla por el sistema estructural, no ese capitalismo voraz de decir, no podemos externalizar todo y que después se hagan cargo otros. O sea, el Estado, y por eso yo insistía con esto de, al Estado tenemos que exigir, el
y el Estado tiene que acompañar, pero el Estado inevitablemente se va a chocar con ciertas paredes, con ciertos intereses. Entonces ahí no podemos poner el foco y reclamarle solo al Estado que eso está perfecto y hay que hacerlo todos los días, pero también hay que entender que se va a chocar con otros intereses, con otros actores que nosotros también tenemos que enfrentar. Digamos, hoy parece que la empresa está muy cómoda en produzco, no para todos, porque produzco para pocos, que son los que más consumen, y después no me hago cargo de ese material que veo que otros lo recuperan y yo lo compro porque me es más barato. Me es más barato que extraer un nuevo recurso, voy con el recuperador y le pido el vidrio, el cartón, lo que fuera, a precios mucho más bajos. Entonces, ahí tenemos que enfrentar, digo, por supuesto que nosotros estamos a favor de articular con todos los actores y queremos que es con todos sentados en la mesa, pero indefectiblemente te vas a tener que enfrentar a determinados sectores y ese sector empresarial se tiene que hacer cargo del producto que colocan en el mercado y que después deviene en residuo. Digamos, tiene que ayudar a financiar esa gestión de residuos a los municipios, a los recuperadores urbanos, porque eso le vuelve en última instancia. Así que eso, me parece que tenemos que reconstruir socialmente el tejido que acá está muy, muy roto en la Argentina, pero además tenemos que saber que vamos a tener que enfrentar determinados intereses. Y yo creo que al ambientalismo un poco le está faltando eso de reclamarle al Estado, por supuesto, pero dar una batalla de modelo que la tenemos que dar sin lugar a dudas. Yo quiero agregar una cosita chiquitita a lo que decía el compañero. Hace un par de años, muchos compañeros, encabezado por la Federación de Cartoneros, estuvo discutiendo el no a la importación de residuos. No sé si lo habrán visto o no. Pero eso es tan loco que a la hora que las cooperativas, después de tanto sacrificio de armar toda una estructura legal, porque tienen que estar bancarizados los compañeros, porque hay que pagar AFIP, no es que las cooperativas son un marco, bueno, son cooperativas y no pagan impuestos. Sí, pagan impuestos, se tienen que ordenar, tienen que aprender todavía, ¿no? Agarrar y saber cómo es una estructura cooperativa, cómo se pagan impuestos, cómo se hace una factura. A la hora que la cooperativa tiene todo ese paso legal y va a vender a la industria tarda 15 días, 10 días, en algunos casos 30 días, en pagarle ese material que le vendió la cooperativa a la empresa. Sin embargo, hemos descubierto que cuando traían importación de materiales reciclables, que tampoco está garantizado que sea su totalidad, digamos, dentro de esos contenedores que tenga material reciclable, se le pagaba anticipado. ¿Sí? Y doble de lo que, supongan, le valía 10 pesos el cartón, a los países que traían el material reciclable se le pagaba con anterioridad el material que traía y en vez de valer 10 pesos valía 20 por kilo. Entonces miren la desigualdad a la hora de plantear políticas públicas. Entonces ahí el sector nuevamente tuvo que demostrar que tuvo que salir a la calle en busca de ese derecho que estaba vulnerado por las grandes empresas o por un criterio de X persona que no entiende que para armar una economía circular, integral e inclusiva es transformar la visión que preexiste. Y de ahí surge también, ¿no?, la explotación, surge, bueno, que esperen los compañeros a ver que ese kilo de cartón o ese kilo de plástico que vendió en algún momento lo va a cobrar. No, ese compañero que vendió hoy necesita hoy la plata o quizás la necesita mañana para poder comer y sostener su familia. Entonces, si empezamos a averiguar cada una de las locuras que sucede a través de los residuos, no nos alcanza ni 2 horas ni 3 horas a hablar para decir, bueno, cuáles son los problemas y cómo hay que ir modificando y sobre todo que nos escuchen la visión o el pensamiento que tenemos. O sea, así con cada una de las leyes, como la ley de envase, que todavía estamos esperando que se empiece a sancionar y que empiece a ser parte de esta construcción de realidad, vamos a seguir hablando y teniendo reuniones y pensar, ¿no?, que quizás dentro de un par de años mis nietos estén sentados acá hablando exactamente de lo mismo que yo estoy diciendo y es muy loco que eso suceda. Todos estamos aprendiendo y de eso se trata la vida, ¿no? De aprender de todos y todas. Hay un compañero que lo sintetizó, a mi juicio, como pocos, ¿no? Empezar a mirar al otro como un par, dijo algún compañero que me lo tapa la columna. Pero no me tapó la columna esa frase que casi es una síntesis de estos conversatorios, ¿no, Natalia? Totalmente, ¿no? Y la importancia de planificar y de sentar a todos los actores en la mesa de la definición de la política, especialmente a los compañeros y compañeras que son los que llevan adelante
hoy este trabajo y otros que fuimos escuchando estos días. Así que, Nicolás, Clara, María, muchísimas gracias, muy emocionante. Fue el último segmento de este conversatorio, pero no el menos importante. Así que les agradecemos de corazón la pasión y la inteligencia. Gracias. Gracias a todos.